esperando que sea el Espíritu Santo tomando el control de mi vida y de su vida, esperando que esta noche usted salga pensando, que usted salga meditando la palabra de Dios, que esta noche podamos decir al Señor: Señor, en verdad tú estás cerca, en verdad tú vienes pronto, en verdad yo necesitaba la exhortación tuya. Espero que el Señor sea en tu vida y en mi vida para poder nosotros enderezar nuestro caminar. Abra sus Biblias en 2 de Reyes, capítulo 12. Vamos a meditar aquí. En el capítulo 12 vamos a ver unos 2 versos. Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a esperar a los que están atrás que tomen su tiempo de abrir su Biblia, para que usted sepa lo que Dios nos ha dado, nos ha dado la palabra, la Biblia, para que meditemos. Y dice así, en el capítulo 12, Segunda de Reyes: en el 7º año de Jehú, comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo, y le eligió el sacerdocio Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba los inciensos en lugares altos. Tome asiento. Tome asiento. Siempre tenga la palabra de la par. No se distraiga. Los niños están allá atrás. En esta noche le hemos puesto al tema: haciendo lo recto aunque otros no quieran. Así es la palabra del Señor, porque dice que este hombre, Joás, hizo lo recto todo el tiempo. Tal vez usted dirá: haciendo lo recto cuesta, trae dificultades, trae problemas, pero Dios nos demanda hacer lo recto. Así es que tú que estás allá en la cámara, tú que estás detrás de la televisión, que estás viéndonos, queremos hacerte a que tú recapacites, a que tú entiendas. Si tú te has apartado o tú estás ahí que no viniste al servicio, déjame decirte que tan grande la misericordia de Dios que nos puede escuchar por este medio, para decirte: aunque tú no quieras, aunque no quiera tu vecino, aunque no quiera tu hermano, Dios nos demanda hacer lo recto, porque eso nos ha demandado, y así es el tema: haciendo lo recto aunque otros no quieran. Miramos ahí en la palabra del Señor que dice que Joás hizo lo recto delante del Señor, pero había problemas en el pueblo, que el pueblo nunca quitó los lugares altos. Hay unos lugares altos donde ellos hacían cosas que Dios no le había mandado, y Dios se desagrada. Cuando el pueblo santo de Dios, que lo Él ha redimido, que lo ha limpiado con su sangre de su Hijo, y nos ha mandado a caminar recto en su palabra, en su ley, en sus decretos. Ahora el Señor nos viene hablando a la iglesia: la vez tuya, Jesús, a usted y a mí, que caminemos en lo recto, que obedezcamos al Señor lo que nos ha enviado, y así vamos a observar las actividades, los que hacen lo recto ante los ojos de Dios. Hay muchas iglesias que tienen métodos, pero hay un método de la palabra de Dios: cómo hacer lo recto ante los ojos de Dios. Aquí usted puede ver las actividades que tenemos en la iglesia de la Tuya. Hay muchas actividades que usted y yo tenemos que participar, y tú también que me estás viendo allá en la televisión, tienes el deber y el derecho de hacer la voluntad de Dios. Y aquí tenemos muchos objetivos o muchas cosas que hacemos en la iglesia. Vamos a ver lo que la minoría, lo que hacía lo recto delante de Dios. Había un pueblo que hacía lo recto, dice, pero la mayoría del pueblo no lo hacía. Tenían altares altos. Y aquí en la iglesia de Estudia hay muchas cualidades que usted puede desarrollar. Por ejemplo, tenemos hoy día sábado, se da pan a aquel hambriento. Se utiliza el punto del pan
para el estómago, pero también se utiliza para el pan del Señor. Aquí se dan el pan en la mañana. Los que oran en la mañana son pocos, es la minoría. Ponga atención, los que ayunan, los que evangelizan, los que ayudan a la obra misionera, los que dan alimento al necesitado, los que dan la mano al prójimo, los que miran la necesidad de los demás, los que ven por la falta que necesita la obra del Señor. La minoría mira eso. Hoy en día la iglesia en general no ve lo recto que Dios nos está mandando. Pero bueno que usted y yo está aquí para oír lo que el Señor le agrada. Aunque usted sea menos, usted sea la minoría, pero a Dios le agrada lo que usted está haciendo. Tal vez nadie le aplaude cuando usted madruga o quita ese tiempo de dormir más en la mañana, pero Dios lo mira con agrado. Tal vez usted en la mañana, lunes a viernes, tiene que ir a trabajar, pero Dios le agrada que usted venga y se esfuerce. Es la minoría. Tal vez usted venga el lunes y se va a dar cuenta que la minoría está aquí en la mañana dándole gracias a Dios. Por eso el Señor nos habla lo que este pueblo está pasando. Nosotros, la iglesia, yo y usted, a veces hablamos del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel se le habló mucho tiempo, se le rogaba, el Señor levantaba profetas, el Señor levantaba atalayas. ¿Cuántas veces no se ha leído la palabra del Señor aquí? Si es la voz del Señor lo que nos habla. Hoy también no tenemos a Ezequiel, no tenemos a Jeremías ni a Nehemías, pero tenemos la voz de Dios que nos habla todos los días que tenemos que hacer lo recto de Dios. Es la minoría que hace esto. Si usted en la mañana, son pocos, pero Dios lo ve y le agrada. Son pocos los que obran para la obra misionera. Nos hemos vuelto tacaños para la obra misionera. Tal vez usted ha sido agradecido, pero tú que me ves allá en Centroamérica, me ves aquí, dijiste, hoy no voy a ir porque tenemos la oportunidad de ver este video en televisión, pero déjame decirte que ahí está la misericordia de Dios que te habla por este medio. Y así estamos hablando que la minoría hace lo recto delante de Dios. Imagínate que hay necesidades en la obra y usted y yo no sabemos. Hay tanta necesidad que nuestro prójimo necesita, y la iglesia debe saber esto, que hay a la par de usted, hay alguien que necesita que su hermano, que la sangre de Cristo, que es usted y soy yo, nos levantemos. Y esa es la minoría que está aquí en la iglesia, agradecidos, porque mire cuántos haremos, poquitos, pero cuántos venimos los domingos, se llena. Pero la minoría adora al Señor, la minoría quiere hacer lo recto de Dios, y es de lo que estamos hablando. Y mire lo que dice, que los menos hacen la obra de Dios, pero la mayoría hacen lo malo. Imagínense que la mayoría tiende a hacer lo malo. La mayoría quiere hacer conforme su carne, conforme a sus pensamientos, conforme a lo que él desea anhelar tanto, desea abarcar mucho. Pero lo malo trae mal, lo que malo se acaba, mal empieza. La mayoría hace lo malo. Miremos lo que son los lugares altos. Dice que en los lugares altos, que el pueblo no sacó de lugares altos. Quiero que vaya en Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a explicar qué son los lugares altos. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 9 al 13. Vamos a explicar qué son esos lugares altos. Dice: los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. El 10. Y levantaron estuata, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había puesto delante de ellos. Hicieron cosas muy malas
para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: volveos de los malos caminos y guardad mis mandamientos, ordenanzas, conforme las leyes, y prescribí a vuestros padres, que os envié por medio de mis siervos los profetas. Estamos viendo ahorita qué es los lugares altos. Ahí mismo vamos a explicar también en 1 Reyes capítulo 11, versículo del 7 al 11. Vamos a meditar en estos 3 versículos para que usted tenga en cuenta cuáles son los lugares altos que el pueblo de Dios participaba, actuaba haciendo imágenes que al Señor no le agrada. Entonces edificó Salomón un lugar alto, Aquemeos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Estamos hablando que son los lugares altos, donde el pueblo de Dios aún participa cosas que a Dios no le agrada. Yo no sé en su vida, yo no sé cuál es su altar suyo. Yo no sé lo que usted pone más alto que a nuestro Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que el alto y el todo grande y poderoso es nuestro Señor. Y estamos viendo cómo el pueblo quería alabar al Señor, pero duro de sacar aquello lo que hacían en el lugar alto. David decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? No viene lo alto, porque ahí pasaban algo. Pero usted y yo hemos entendido que el Señor es el único a que nosotros venimos, le servimos y le alabamos. Pero tú que estás viendo detrás de la pantalla, ¿cuál es lo más alto que tú has puesto en tu vida? ¿Has puesto el trabajo? ¿Has puesto el deporte? ¿Qué es lo que has puesto alto que te cuesta sacarlo de tu casa? Te cuesta sacarlo de tu caminar, te cuesta sacarlo de tu corazón. Ya no es tiempo que usted y yo estemos poniendo alto a alguien más. Este pueblo, miramos cómo este pueblo quería agradar a Dios, pero dice la palabra de Dios que no sacaban los lugares altos donde hacían ídolos, donde los adoraban. Y así el Señor nos sigue hablando cómo este pueblo se rendía a los Baales, cómo este pueblo hacía imagen. En el 11 dice, en el 11:11 dice: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha venido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Es duro, hermanos, leer esta palabra. Es duro meditar en la palabra. Tú que dices que todavía el Señor te usa, déjame decirte, tú que piensas que cuando caminas el Señor está contigo, déjame decirte que Salomón escribió muchas palabras en la palabra del Señor, pero el Señor le dice: por cuanto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Es tremendo, hermanos, lo que nosotros podemos hacer porque queremos, por ignorancia, por cansancio. Pero usted ha entendido que
creo que esta palabra es para aquel que no vino, que me va a escuchar. Entiende lo que el Señor nos está hablando en su palabra. El Señor nos ha mandado a caminar recto. Vamos a ver otro punto, otro versículo de Levítico 26:30. ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando en los lugares altos? Estamos explicando. En Levítico 26:30 pasa algo. Dice, mire lo que dice: destruiré vuestros altares altos y derribaré vuestras imágenes, y pondré en vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Terrible, terrible estos lugares donde el pueblo adoraba, donde los altares no se sacaban. Tal vez hoy en día usted no tiene un altar de María, tal vez usted no tiene un altar de Budas, pero ¿cuál es el altar que usted no quiere sacar? ¿Tú que me ves? Tu trabajo, tu afán, porque llegaste a este país, piensas que ya lo hiciste, que estás más alto porque estás en el norte. Déjame decirte que el Señor dijo a Salomón que las mujeres extranjeras, todo lo que él había hecho, tú y yo somos extranjeros de este lugar. Nosotros no debemos de participar cosa que al Señor no le agrada. Tú y yo venimos con aquella perspectiva, gente sumisa, gente humilde que amaba al Señor, porque en nuestra tierra se ha predicado la palabra de Dios. Pero un día se te ha dado la oportunidad de tener un buen trabajo, un buen empleo, una oportunidad, y has puesto a tu amigo, a tu jefe, a un trabajo más alto que al Señor. Y Dios no le importa si tú dices, yo entiendo, el Señor me va a comprender, el Señor todavía camina conmigo y me usa. Dios es misericordioso, por eso te está hablando en su palabra. Que quite lo más alto que está en tu familia, en tu vida, y ponga al Señor. Sé tú esa minoría que quiere agradar a Dios. Sé tú los pocos que vienen en la mañana. Únete tú en la mañana a hacer lo que el Señor le agrada. Mire lo que dice en Jeremías 19, capítulo 19, versículo 5. Y dijeron los lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos, holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni vino en pensamiento. Oiga este versículo tremendo. Dice que ni les mandé, imagínense, ni vino en su pensamiento. Ellos quemaban sus hijos. Ellos ofrecían a sus hijos a Baal. Hoy en día estaba meditando antes que venirme y decía yo, tal vez nosotros no tenemos el corazón tan duro de quemar a nuestros hijos. No podemos hacer eso. Tal vez no presentamos a nuestros hijos a que sean sacrificados de esa manera. Pero el enemigo no se duerme. Astutamente y tan despacio, nosotros, tú que me ves ahí, tal vez no quemas a tu hijo, pero lo has ofrecido al diablo. ¿Por qué? Tú dirás, ¿por qué, hermano, dices eso? Cuando nosotros presentamos a nuestros hijos a lugares paganos, a lugares donde Dios no se alaba, a lugares donde Dios no está, Él ahí su presencia, donde Dios no está enfrente, ahí se alaba a Dios pagano, ahí se toma, se usa droga, se hace relaciones en los altares donde Dios no está, y ahí vamos a nuestros hijos, y ahí presentamos a nuestros hijos. Déjame decirte que sea el Señor hablando tu vida. No quiero que te molestes conmigo, sino escucha la palabra de Dios. Tal vez nosotros no tenemos esa valentía de pegarle juego a nuestros hijos, pero ¿dónde tú lo presentas? ¿Dónde tú lo acompañas? ¿Dónde tú lo ofreces? Ten cuidado donde tú presentas a tu hijo y donde tú te presentas, tu persona o mi persona, donde yo me presento. Porque el Señor no le agrada. El Señor no le agrada si tú estás en un lugar donde ahí se difama el nombre del Señor, donde ahí escupen a Dios, donde ahí el mundo lo maltrata, y tú estás con ellos y vienes y ofreces a tus hijos.
Déjame decirte que sea el Señor nada más y la palabra de Dios haciéndote recapacitar dónde te paras y dónde ofrece tus hijos. Sigamos hablando. La consecuencia cuando la mayoría hace lo malo. Se hacen grietas en nuestra comunidad cristiana. Cuando la mayoría hace lo malo ante los ojos del Señor, no ante mis ojos. Tú no puedes hacer delante del pastor, delante de la iglesia, delante de Mano Mesa, que no te puede pasar nada. Tal vez puedes mentir tu palabra como persona, pero cuando tú haces lo malo, la mayoría tiende a hacer lo malo. Eso es terrible, porque se hacen grietas en la comunidad cristiana, en el pueblo de Dios. Se hacen grietas tremendas. Ahí lo puedes ver tú en el capítulo 2, donde estamos viendo para abajo. Como hoy en día la iglesia tiene dolor, tiene grietas que se han abierto, porque este pueblo dice que le habían mandado a repararlo. Sigue leyendo el 4 para abajo. A este pueblo se le había mandado a reparar las grietas, y este pueblo no estaba obedeciendo. Este pueblo, en vez de cerrar las grietas, se hicieron los locos. Y así hoy en día tal vez no tenemos a cerrar los portillos que está ahí, porque no es nuestro edificio. Pero ¿qué es lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 17? Ahora su Biblia. ¿Qué es lo que dice Corintios 3, 16 al 17? Hermano, yo sé que tú estás tal vez pensando que esta palabra no la querías oír, pero déjame decirte que el Señor es tan misericordioso y nos ama tanto que nos viene a exhortar y nos viene a avisar a que tú y yo, aunque sean los pocos, aunque tú no mires llena la iglesia, aunque tú mires que te desafían allá afuera, pero tú eres de aquellos que el Señor ha llamado a hacer lo recto. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros, santo es. Hoy es el templo usted y yo. Hoy es el templo usted y yo. Este pueblo tenía un templo que tenía que reparar las grietas, que trabajar. Habían albañiles, carpinteros, había gente que trabajaba la piedra. Pero hoy usted y yo somos los que somos el templo de Dios. Por eso Dios nos viene a hablar que las grietas que se han abierto en nuestro vivir, en nuestro caminar, las grietas que hoy miramos que pocos quieren hacer lo recto ante los ojos de Dios. Mire cómo las grietas vienen a destruir la falta de perdón, amar al prójimo, ayudar a la obra, ayudar al necesitado, la falta de oración, la falta de interés por la palabra de Dios, la falta de obediencia, la falta de la llenura del Espíritu Santo. Imagínense cuando hay grietas en nuestra vida, todo lo que sucede, porque nuestro caminar, nuestra vida, nuestro templo, el templo del Señor, el templo que tú eres del Señor, ahí hay grietas que hay que cerrarlas. Hay grietas que nosotros podemos ver. Si tú primero te puedes ver, cuando hay falta de perdón, hay una grieta, porque tú eres templo y morada del Señor. Hay una grieta que tú y yo debemos de saber cuando nosotros venimos y no tenemos ese interés a la palabra, no tenemos interés de orar. Miramos que todos oran, miramos que hay unas mujeres allá atrás, miramos que ahí está el pastor, Mano Mesa, Mano Marlon, los mismos, ahí están, y los demás que vienen, Manolino. Pero hay una grieta en nosotros que está sangrando. Hay una grieta que Dios nos está hablando, que tú eres templo y morada del Señor como yo. Y esas son las grietas
que tiene el templo del Señor. Yo no sé si tú te crees templo de Dios, pero si tú destruyes al templo de Dios, Dios nos destruirá, porque la palabra dice que nosotros somos templo y morada del Señor. Mira lo que dice cuando nosotros queremos hacer lo malo. Cuando nosotros pensamos, tal vez tú que estás allá atrás, piensas que eres fuerte, que eres sabio, piensas que con estrategias vas a lograr alcanzar la rectitud de Dios. Si tú te fijas, un edificio puede ser fuerte, puede ser bien fundado, puede ser bien levantado, puede tener unas tablas fuertes curadas, pero cuando un edificio, los que trabajan en construcción me van a entender, cuando los edificios están abiertos, comienza el agua, comienza a entrar el agua con la suciedad, comienza a dañar la madera en el interior y comienza a podrirla, comienza a deteriorarla, y aquel edificio fuerte comienza a quebrarse por dentro. ¿Me Andrés, es cierto o no es cierto? Porque hay una madera adentro de lo interior. Tal vez tú puedes ver el edificio por fuera con concreto, pero si el concreto está abierto, entra el agua y supura adentro y comienza a quebrar los tubos de fer, los 2x4, los 2x6, los 2x8, los comienza a quebrar, y cuando los pudre entra la polilla, y cuando la polilla entra, comienza aquel edificio a verse deteriorado, comienza a verse feo y comienza a oler mal, comienza a verse feo aquel gran edificio que nosotros dimos. ¿Cómo pudo caer ese edificio? Así también puede pasar en nuestras vidas. Tú que te crees fuerte, invencible, sabio, inteligente, déjame decirte que lo fuerte, déjame decirte que tan grande puede ser, pero si en tu vida, en tu corazón hay una grieta, va a dañar tu caminar, va a dañar y te va a dar arrastrar. Por eso Dios nos está hablando a tiempo, que nosotros pongamos atención a la palabra, que esas grietas que se han abierto, que es el templo de Dios, vengamos nosotros y recapacitemos cuál es esa grieta que nos está supurando o está lastimando y está entrando adentro del interior, donde lo interior cuenta al Señor. Lo interior, cuando lo interior llega, comienza a hacer lo que yo no quiero ni el Señor quiere que hagamos. Usted comienza a ver a aquel hermano desganado, comienza a ver a aquel hermano molesto, no se le puede decir nada porque hay una herida. Tal vez aquí la palabra se habla fuerte, no porque se habla fuerte, porque así es la palabra de Dios. Y tú que te has ido, déjame decirte que vas a ver este mensaje donde quiera que vayas. La grieta la llevas tú en tu corazón. Si tú no pediste perdón, si tú te has molestado, has caminado con tu grieta abierta, que eres templo y morada del Espíritu Santo, donde quiera que vayas vas a poner a ese edificio no es donde entras, lo vas a deteriorar, lo vas a ver feo y lo vas a hacer que huela mal, porque tú vas a entrar a lo interior y ahí vas a lastimar a los demás, porque tú andas lastimado, tú andas con el problema. Y Dios nos está hablando a que nosotros vengamos y veamos cuál es la grieta que nosotros podemos sentir, porque tú eres el templo y morada del Espíritu Santo. Mira lo que pasa cuando la mayoría hace cosas malas. Hoy en día es raro ver que la gente haga cosas buenas. Aún nosotros los cristianos nos quedamos sorprendidos cuando usted mira a aquel cristiano en el templo, pero allá afuera es indiferente. Quiere caminar algo recto en la iglesia, pero allá afuera caminas más pando que el impío. Caminamos más pando que aquel que no tiene temor de Dios. Imagínense qué terrible es. Y somos templo y morada del Espíritu Santo. Y eso nos está el Señor exhortando. Cuando tú y yo nos fijamos aquel desánimo que llegó en tu vida, aquello que dices, en verdad yo he perdido el amor por orar,
En verdad yo he perdido el amor por ir en la mañana los sábados. Me acuerdo cuando el Señor me había dicho de que si yo tenía un trabajo de lunes a viernes, yo le iba a servir al Señor. ¿Qué ha pasado cuando el Señor hoy te ha bendecido y aún quieres agarrar el domingo? Ese es tu altar que tú has puesto y has dividido. Has puesto tu trabajo más grande que el Señor. Saca ese altar que no deja que veas al Señor. Lo has puesto a tapar al Señor y tú quieres adorar a ese altar que no te permite avanzar en las cosas de Dios. No puedes decir, es que mis hermanos, no. Tú eres el templo moral del Espíritu Santo. Yo soy el templo moral del Espíritu Santo. De mí depende cerrar la grieta. De ti depende cerrar la grieta. Mire lo que dice, que cuando aquel edificio comienza a oler malo, la gente no quiere acercarse. La gente hace por otro lado, y los malos, los que van a hacer malas cosas, lo ocupan para drogarse, lo ocupan para hacer sexo, lo ocupan para tantas cosas. Aquel edificio abandonado donde antes tenía un nombre, hoy lo ocupan para hacer lo malo. Así puede hacer enemigo con tu vida y con mi vida. Aquella mujer que antes hacía lo bueno, lo recto delante de Dios, y hoy te has vuelto a la mayoría de que no hacen las cosas correctas. Vuélvete a la minoría a hacer las cosas rectas delante de Dios. Aquel hombre que hacía las cosas correctas y rectas delante de Dios, hoy se ha vuelto a la mayoría a no hacer las cosas rectas. Habemos unos que podemos ver en una pared una grieta y somos capaces que le quitamos el pedazo y no arreglamos esa grieta que estaba. Preferimos cortarle aquel pedazo que se miraba feo. Venimos y somos tan valientes que le quitamos aquel pedazo. ¿Cuál era aquella grieta que tú le quitaste? Tu carácter, que tú dijiste, mejor le quito el pedazo de mi carácter y me voy. Y no quisiste arreglar con tu hermano la falta de perdón. Y no quisiste trabajar en la obra de Dios. Y dijiste, mejor le corto a esa grieta que me está lastimando. Y que preferiste quitarle ese pedazo de la oración. Preferiste quitarle al ayuno. ¿Hace cuánto has ayunado? ¿Hace cuánto haces una vigilia con tu familia? Cuando antes no tenías trabajo, antes ayunabas y hacías vigilia con tu familia. Hoy que ya lo tienes, quitaste el pedazo que te lastima, esa grieta que estaba abierta, viniste y le cortaste el pedazo para que nadie lo viera. Pero yo no te puedo ver, pero el Señor sí puede verte cuál es la grieta que tú no estás cerrando. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en nuestras vidas. Anoche había poquitos hermanos en la clase. Había unos 18, soy bastante. Yo no sé si te acuerdas que juraste delante de Dios. Masiva Shaya Lava Kanda. Acuérdate que delante de Dios juraste. Y delante de Dios, cuando tú juras, porque no digas que fue por ignorancia, porque ahí estábamos ya mayores y maduros cuando abrimos la clase en la casa Mano Mesa. ¿Va, siervo? Todos nos rodeamos, todos pusimos las manos en la Biblia, todos estamos quebrantados y dijimos, Señor, vamos a empezar las clases, vamos a hacer enfrente a esta ciudad. ¿Y dónde está aquella promesa? Tu mujer, el altar más alto del trabajo. Quitaste a Dios, al Altísimo, y pusiste otra cosa. ¿Dónde está aquella promesa que juramos? No juraste delante de mí porque yo no puedo hacer nada, pero delante de aquel que dice su palabra. No digas que por ignorancia, no digas que por ignorancia has jurado, porque el ángel de Jehová estaba ahí. Y lo más terrible es que no acaba ahí. Dice la palabra de Dios que no permitamos que la obra de nuestras manos sean quitadas. Y eso es lo terrible. Hay oportunidades, hay muchas oportunidades.
Yo conozco hermanos que le han salido buenas oportunidades de trabajar para enriquecerse supuestamente aquí o para vivir una vida cómoda, pero han hecho la minoría de hacerlo recto delante de Dios. Y eso quiere Dios, que la mayoría, los menos están aquí y muchos están allá afuera. Pero al Señor le agrada que tú estés aquí. Y tú que me estás viendo, vuélvete al pueblo de Dios y comienza a amar la obra de Dios. Comienza a trabajar, comienza a evangelizar, comienza, únete a lo que estamos llevando a cabo en esta iglesia. ¿Qué significa hacerlo recto? Dios revela su rectitud dando a conocer su voluntad y su palabra y su Hijo al mundo. Dios revela su rectitud instruyendo a los hombres en su palabra. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores del camino. Salmo 25:8. Dios revela su rectitud cumpliendo sus promesas. Aunque cuando la palabra común para justo en el Antiguo Testamento significa recto, y en el Nuevo Testamento la palabra significa igual, en un sentido ético ambos significan recto. Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo que está correcto, lo que debe hacer, y en forma consistente, sin parcialidad ni prejuicio. Y como Él hace lo que está correcto, Él nos demanda que nosotros hagamos lo que es recto, delante de sus ojos, que no seamos parciales ni tengamos prejuicios en hacerlo. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor que seamos parciales? ¿Cuántas veces nos ha dicho que seamos fijos, que no tengamos dos palabras, que hoy decimos como estamos viendo el viernes anoche, que no seamos que nos emocionamos y después pocos estamos aquí? Pero qué bueno que usted y yo está aquí, qué bueno que usted ha hecho el esfuerzo, que ha entendido que hacer lo recto delante de Dios es agradable, porque Dios es recto. Él nos demanda a ser rectos. Por eso es que estamos hablando de la palabra de Dios, porque Él sabe que usted y yo tenemos que ir a la palabra y meditar en lo que Él había hablado en su palabra. Este pueblo hacía cosas desagradables delante de Dios. Imagínese que hacer lo recto es algo que usted y yo lo podemos hacer. Usted lo puede hacer, yo lo puedo hacer, porque el que lo demanda lo ha vivido y sabe que su pueblo lo puede hacer. Por ejemplo, usted hoy está aquí haciendo la rectitud de Dios. Tal vez tuvo muchas oportunidades de salir con su familia, con sus amigos. Hoy es sábado, porque tenemos el día sábado, muchos no vienen porque lo ocupan para su familia. Pero usted que está aquí, déjame decirle que el Señor se agrada y el Señor le demanda a usted, y usted está cumpliendo con esa rectitud que el Señor dijo, que el siervo decía a David que todos los días era mejor estar en la casa de Dios que 1000 días afuera. Eso es recto delante de Dios. Por ejemplo, porque si mi vecino no hace lo recto, yo voy a hacer lo malo igual que él. Yo no creo que tú puedas hacer lo malo. Si tu vecino hace lo malo y todos los que están a tu cuadra, tú no puedes hacer lo malo. Yo creo que tú puedes hacer lo recto delante de Dios y puedes ver la diferencia de esa cuadra, de ese bloque, de tu vecino. Tú puedes hacer lo recto, porque mi hermano no hace lo recto, yo también no. Yo voy a hacer lo recto. Si la sociedad no hace lo recto, quiere decir que también yo y mi familia vamos a hacer lo malo ante de Dios. No.
Tú puedes hacer lo recto ante de Dios. Tú puedes hacer lo recto ante Dios. Tú a veces te has puesto a pensar, dirás, estoy haciendo lo correcto, lo recto ante de Dios. Yo miro que todos pueden crecer en riquezas materiales, pero tú te has preguntado, y yo no veo eso en mi vida. Pero tú estás haciendo lo recto delante de Dios, porque la mayoría tiende a hacer lo malo. Pero qué bueno que tú vienes en la mañana, qué bueno que tú vas a evangelizar, qué bueno que tú amas a tu amigo, amas a tu hermano, pides perdón, amas la obra, amas a los siervos, amas a los líderes, amas a aquel que está necesitado. Estás haciendo lo recto delante del Señor. Porque mis amigos no hacen lo recto, yo también voy a hacer lo malo. No. Porque en el trabajo no hacen lo recto, yo también voy a hacer lo malo. No. Tú y yo estamos para hacer lo recto delante de Dios. Tú y yo estamos dispuestos a hacer lo recto delante de Dios. Hoy en día se nos ha metido, o el sistema ha metido, o el caminar de nosotros, o la propia carne, y el enemigo que está todos los días ahí turbándonos. Se nos ha metido que si estamos viviendo modestamente, no estamos haciendo lo recto delante de Dios. Déjame decirte que Dios se agrada con aquella persona que dijo: yo quiero hacer lo recto delante de Dios. Y esta palabra para aquel que hace lo recto delante de Dios. Déjame decirte que el Señor se agrada porque Joás hizo lo recto delante de Dios. Él hizo lo recto delante de Dios, y había pueblo que no quería botar sus altares altos. Déjame decirte que Dios sabe cuando tú te has preguntado: ¿estamos haciendo lo recto? ¿Estamos caminando conforme a la voluntad de Dios? Si tú estás haciendo lo que hablamos, si tú te has esforzado, estás atento a la palabra, buscando el rostro de Dios, dando al necesitado, ayudando a la obra misionera, trabajando fuertemente en la obra que es la obra del Señor, estás evangelizando, estás hablando de las almas, estás haciendo lo recto delante de Dios, porque el Señor nos demandó hacer algo importante por las almas, caminar por la senda. El Señor nos está hablando a nosotros, aquel que está haciendo lo chueco delante de Dios. El Señor te invita a que vuelvas a la senda antigua. Tú que me ves dirás: ¿por qué yo tengo que ir atrás a la senda antigua? Porque si Salomón era aquel hombre que Dios le habló, le dio 2 veces, dice que le había dado 2 veces. El Señor le dijo: quitaré tu reino. En ti y en mí el Señor va a quitar algo que Dios ya me prometió. En ti y en mí Dios puede cortar algo que te había hablado, pero cuando entra aquello que no es recto delante de Dios y estás teniendo aquella abertura, aquel problema que solo lo has tapado. Cuando nosotros a veces hacemos una cosa que nos da risa, miramos un hoyito o miramos algo que está quebrado, venimos, le queremos poner chicle, le queremos poner una masilla nada más. Pero cuando nosotros sabemos aquel trabajo del chirroc, de la construcción, aquel pedazo que está dañado, hay que limpiarlo, hay que abrirlo, hay que sellarlo, hay que lavarlo, hay que protegerlo para sanar aquella grieta, para sanar aquella grieta que estaba ahí en la pared, que estaba en el cielo. Hay que limpiar, hay que ir profundamente a la raíz del problema. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la grieta? Que solo la has tapado, la has ignorado y no has entrado con el Señor en la palabra y: Señor, en verdad tu palabra me dice que yo tengo que amar. En verdad tu palabra me dice que yo tengo que trabajar en la obra de Dios.
En verdad tu palabra me dice que tengo que evangelizar. En verdad tu palabra me dice que yo tengo que trabajar en la obra de Dios. A los hombres que están allá en el campo, en la obra misionera, tengo que ir a donde está esa grieta. Y tengo que ir delante de Dios. Pero Dios le mandó al pueblo. Le dijo que fuera donde los albañiles, que fuera el carpintero, que fuera. Dios puede arreglar a nosotros en segundo, pero Dios no quiere eso. El Señor nos demanda a ti y a mí que yo y tú tenemos que levantarnos, tenemos que ver por nosotros y cerrar esa grieta y trabajar en esa grieta, sacar lo podrido, sacar lo que estorba tu corazón, sacar lo que no quieres hacer, aquel cansancio de no buscar el rostro de Dios, de no trabajar en la obra, que no te quieres enrolar en muchas cosas que se está haciendo aquí. Y cuando hay una grieta, jamás se va totalmente a desaparecer. Si yo tengo un carácter que viene con este carácter, todos los días voy a estar pidiéndole al Señor y tratando todos los días de recordarme de qué es lo que me molesta, de qué es lo que me hace no hacer lo recto delante de Dios. Tengo que tener todos los días de mi vida, ver por aquella grieta, por aquello que está lastimando. El pueblo de Dios tenía que ver que cuando un edificio está arreglado, tienen siempre el mantenimiento de estar tratando de cerrar, porque cuando se entra a lo profundo y ya está curado, sabe uno que ahí entró más profundo. Cuando tú sabes que la falta de perdón te cuesta, tienes que estar sabido cuando viene aquella circunstancia de tu vida que te quieren molestar. Tienes que estar sabido de decir: no, Señor, yo he traído delante de ti mi templo y tú sanaste esa herida, y ya no debo de abrir aquella herida, aquella grieta. Ya no debo recordar aquella molestia con mi hermano. Tengo que ir a pedirle perdón, a llevar la paz, a llevar a aquel hermano que un día, sin pensar, consciente o inconscientemente, lo lastimé. Tenemos que tener siempre sabido que en nuestro caminar suceden cosas, pero tú y yo vamos a estar sabido que con la ayuda de Dios podemos caminar y hacer lo recto delante de Dios. Esto es lo que estaba meditando, que cuando tú y yo estamos en momentos difíciles, que a veces tratamos nosotros de ayudarle a Dios, pero Dios sencillamente nos está diciendo: mi palabra, apóyate y haz caso, y vas a ver que vas a cerrar todo aquello que estorba, y se va a levantar una gana de trabajar en la obra de Dios. Va a tener aquel deseo de alabar, de orar, de hacer algo, de motivarte. Como anoche, tuve una noche de bendición allá con mis hermanos, contentos, unidos, extrañándote, pensando: ¿por qué no llegaste? ¿Por qué quieres tirar la toalla? Cuando Dios sencillamente nos ha dado una promesa. Dios ha sido más que bueno en tu vida para hacer lo recto, la obediencia a Dios, a las autoridades, amar a las almas, hacer lo correcto en el trabajo, en el negocio, no mentir, no robar, cumplir los mandamientos. Cristo nos demostró que sí podemos hacer. Por eso Él nos demanda que nosotros lo hagamos y podamos hacerlo en su palabra, porque el Señor lo logró hacerlo. Dios nos ha demostrado que Él sí lo puede hacer. Él nos dio una palabra que dijo que todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Cuando tú y yo estamos en esos momentos difíciles, Cristo lo puede hacer, pero nosotros debemos de trabajar en nuestra vida, en la obra, motivarnos en hacer lo recto delante de Dios. Hay promesa para ti y promesa para mí, que no podemos cambiar, porque Dios
es recto y nos demanda rectitud. Mira lo que dice. Ahí estábamos en Primera Reyes, 11, del 12 al 13. Quiero que te motives, quiero que te animes a la palabra del Señor. Quiero que el Señor venga a tu vida. Como ejemplo, hoy vamos a estar en la vigilia. Vamos a estar gozosos, alegres, orando, haciendo lo que el Señor nos ha demandado. Trabajar en la obra, velar. Dice lo que le había sucedido a Salomón, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé en ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Pero aquí está la promesa. Aquella minoría que hace lo recto, que quiere hacer la voluntad de Dios. Esta palabra el Señor le ha hablado a este pueblo. Es la palabra del Señor, y Dios nos conoce qué es lo que estamos nosotros poniendo. Pero Dios mira aquella minoría que se esfuerza, aquella minoría que está tratando de agradar a Dios. Y Dios dice: sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero mire qué bendito sea Dios, porque nos ama. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo elegí. Y Jehová sustituto a un adversario, a Salomón, Adomita, y de sangre real, el cual estaba en Edom. Dios dejó ahí un pueblo. Dios te está hablando a ti que Dios no te dejará, Dios no te abandonará, Dios no quitará aquel amor. Dios no nos va a desamparar, Dios no va a destruir, porque cuando alguien hace lo recto, Dios sabe. Dios le dijo a Salomón: no quitaré tu reino, no quitaré en ti tu reino ahorita, lo quitaré en tus hijos, en tu hijo, pero no lo quitaré totalmente. ¿Por qué? Porque había un pueblo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré a una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo elegí. Tú has sido elegido, tú eres el pueblo de Dios. Dios no va a destruir a todos si haciendo la rectitud. Si tú estás haciendo, tú estás trabajando, esforzándote, botando aquella gota de sudor en las mañanas, en los sábados, el ayuno, la vigilia, el evangelismo mañana, trabajas, haces el esfuerzo, Dios no destruirá aquello que hace recto, porque Dios mira a aquel pueblo. Por eso esa es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que te diga que sigas haciendo lo recto delante de Dios, que sigas caminando, aunque a todo allá afuera tiende a ser lo malo. Pero bendito sea Dios por aquellos que han entendido que agradar, hacer lo recto, trabajar en la persona de uno, trabajar en el templo de Dios, en lo que somos nosotros, trabajar en todo aquello que Dios nos ha demandado. Dios se alegra, Dios trae bendición a nuestras vidas. Dios es justo, pero Dios es justicia. Dios es justicia.
Y Dios no quiere que tú y yo caigamos en su mano haciendo lo malo. Hoy es el día que Dios te viene a hablar esta palabra. Déjame decirte que estaba meditando, pero bendito sea Dios que anoche fue el servicio y solo Dios sabía lo que tú y yo estamos pasando. Levántate, cierra la grieta y hazte como que nada pasó, arréglalo y enfrenta las circunstancias y avancemos. Pone deseo a esta obra. Dios nos ama porque nos ama, nos ha hablado. Dios te ama, tú que estás allá, Dios te ama. No te hagas que no te ama Dios. Dios te ama, te está demandando a que te vuelvas a ser delante del Señor lo recto y vas a ver lo que va a pasar. Vas a tener deseo de orar, vas a tener deseo de ayunar, vas a tener deseo de darle mano en mesa al pastor los domingos, vas a tener deseo de acompañar a tu hermano aquí en la mañana. Va a haber un deseo que Dios puede despertar en tu vida. Ponte de pie. Quiero que si tú quieres pasar adelante, si tú deseas, si tú has entendido la palabra de Dios, si tú quieres pedirle al Señor que te ayude lo que Él te ha visto en tu vida, porque déjame decirte que Dios ha visto y ha visto en mi vida. Déjame decirte que Dios sabe lo que tú necesitas, pero te motivo en esta hora a que seas bendito en el Señor, porque Dios ha dejado y no destruirá aquel pueblo que le alaba, aquel pueblo que se esfuerza, aquel pueblo que camina en la rectitud de Dios. No sé si mis hermanos músicos están ahí. Vamos a pedirle al Señor, a decirle que sea Él haciendo en nuestra vida, dándole gracias por su palabra. No arranques, déjame decirte lo último que quiero decir. No arranques ese pedazo que te está lastimando. No lo destruyas, arréglalo y pónselo al Señor. Y díselo al Señor: Señor, yo sé que algo pasó en mi vida. Señor, yo sé que me equivoqué. Señor, yo sé que tal vez la regué. Pero Padre, tu palabra dice que tú no destruirás aquel pueblo que se vuelve a ti, que le dijiste: vuélvanse a mí, vuélvanse al camino, vuelvan a arreglar las grietas, busquen al carpintero, busquen al albañil, aquel pueblo. Ahora nosotros nos dicen: busquen, dice el Señor en nuestras vidas, busquen a mí, busquen su palabra. Él es el que arregla la grieta, pero tú tienes que dar el paso. Tú tienes que dar el paso. Si tú haces ignorancia de esta palabra, déjame decirte que el Espíritu Santo ha hablado esta palabra. Déjame decirte que no creas que hermana Aníbal quiere decir esa palabra. Déjame decirte, allá que estás detrás de la cámara, déjame decirte, que ahí estaba el Espíritu Santo. Ahí estaba la voz del Espíritu Santo. Dile segunda de Reyes de 2 adelante, lo que mi pueblo yo no sabía, pero Él es el Señor. Yo no entiendo, pero bendito sea Dios, Padre, que enviaste a tu siervo. Bendito sea Dios, porque yo salgo de mi responsabilidad. Bendito sea Dios, porque yo doy tu palabra. Yo doy tu palabra. Bendito eres tú, mi Señor, porque ya no va a estar en mí. Yo conozco mis grietas. Yo conozco lo que está pasando. Yo conozco lo que ha lastimado. Yo conozco lo que está mal en mi vida. Yo conozco que soy templo y morada. Tú sabes que eres templo y morada del Señor. Tú no puedes arreglar tú solo. Tú nomás tienes que levantarte e ir al carpintero. Hoy ese es el carpintero. Jesucristo es el que arregla. Jesucristo es el que cierra la grieta. Pero tú y yo debemos de comenzar a poner nuestra parte. Aquella parte que lo has tapado, aquella parte que quieres ignorar, aquella parte que tú mismo lo quitaste, te fuiste, te has separado de tu hermano, aquel amigo, aquella amiga que estaba cerca de ti, aquel hombre que tú le decías y yo le ayudo, aquel hombre que le decía así, yo estoy contigo. Quitaste esa parte. ¿Por qué la quitaste? ¿Por qué la quitaste? Oh
bendito sea Dios. Señor, nos presentamos delante de ti. ¿A qué seas tú arreglando esa grieta? Padre, arregla nuestras grietas, Señor. Señor, arregla las grietas que se han abierto. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Hoy tú eres el templo. Hoy tú no vas a arreglar el templo de 4 paredes. Si no vas a arreglar